Vamos a hacerlo cortito igual. Ahí está, estamos. Estamos grabando. ¿Estamos grabando? Bienvenido, gente. Bueno, 1, 2, 3, grabando el podcast, sábado 13 del Arrancamos. 4 a las 10:50 de la mañana. ¿Qué onda, Coquito? Bien, clima, te faltó decir el clima. Clima por allá por El Córdoba. clima está nublado. Y acá el clima está lluvioso, o sea y con frío. Pero bueno, Che, boludo, qué buen recibimiento que tuvo el podcast de la semana pasada, ¿eh? sí, salió tremendo. Un montón de Es algo que... mensajes. Seguramente a vos también te ha llegado un montón de mensajes diciendo el pedazo de episodio. O sea que, Sí, boludo. tremendo, tremendo. Los últimos Y creo que episodios va habían muy sido alineado tremendos. también con el objetivo, con el podcast. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pedazos de invitados han venido, la verdad que se han recopado y tremendo valor. Que bueno, muchos ahí me Y mandaron un sí, mensajito diciéndome que quedaron con ganas de más, de una segunda parte, ahí cuando con Mati e Ito, así que probablemente le demos con el gusto. sí. Olvídate, olvídate. Y algo que está bueno también es que la gente que está escuchando el podcast le gusta por el hecho de que siente que está pasando un tiempo con nosotros. Eso está bastante bueno, boludo. De saber de que la gente que lo escucha es gente fiel, gente que nos banca un montón y que le gusta y que le aporta. Y a raíz de eso yo quería traer un tema que, bueno, vos ya conocés un poco mi situación, conocés un poco lo que estamos transitando y yo conozco bastante bien la tuya, que es este tema de cómo las adversidades o cómo los momentos complicados nos pueden favorecer si nosotros somos lo suficientemente fuertes mentalmente. Creo yo que es un tema bastante interesante y está bueno como charlarlo. Así que, ¿vos qué opinas de esto, Coquito? Uf. ¿Qué opinas de la incomodidad o de cómo surfear esa hora cuando estamos en un momento complicado? Bueno, qué buen tema, loco. Es un ámbito o un tema que me gusta hablar bastante. Encima, últimamente y todo, que me estoy manejando mucho, aprendiendo bastante lo que es la parte de psicología o lo que es esta parte de, bueno, psicología conductual, algo nuevo para mí, por ejemplo. Sí, Pero si te puedo hablar también, por ejemplo, tema experiencias también. Creo yo que bueno, he pasado mis etapas, por ejemplo, desde mi perspectiva, por ejemplo, etapas duras, ponerle que yo agradezco haber pasado por eso, porque gracias a eso no estaría donde estoy hoy, por ejemplo, y gracias a eso quizás no tendría la mentalidad que tengo hoy, eso es lo que pienso, porque antes era totalmente diferente, que con muchas personas con las que hablo, que me conocen como antes, quizás sí, y después de mi lesión de rodilla, que bueno, he hablado un montón de eso, ahí fue como mi antes y mi después de sí. decir cambiar como persona, cambiar la mentalidad, la cosa, digamos, la manera de ver el mundo. Y yo creo que así, como en simples palabras, es lo mejor que te puede pasar, que tener ese golpe de realidad, ese golpe de la vida que te diga, che, loco, pará, la vida no es todo color de rosa, sino que hay otras cosas también. Así que no sé vos Yo qué creo que opinás de eso. igualmente es como bastante duro, o sea, por ahí poniéndonos en la cabeza de otras personas o mismo en la misma nuestra, cuando nos está pasando una situación así complicada, verlo con esta perspectiva de, bueno, esto me está pasando por algo o esto está pasando así. A mí lo que me hizo cambiar por ahí esta perspectiva de decir, bueno, las cosas malas, entre comillas, o que socialmente tenemos pensadas como que son malas, nos benefician, es el libro Antifrágil de Nassim Taleb, que en ese libro lo que él nos dice es como hay diferentes personas, las que cuando les pasa algo malo les va muy peor, o sea, como que se frustran y se tiran para abajo, las personas resilientes, que son esas personas que siguen a pesar Mm, de esos momentos complicados, y las personas antifrágiles, que son las personas que se vuelven más fuertes a través de eso. Y quizás como en este punto estamos también transicionando por diferentes etapas, algo que muchas veces nos suele pasar es que somos muy poco receptivos al fracaso. O sea, nos termina, y esto aplica creo que a todo, que es que por ahí nos va tan bien en ciertas cosas, o estamos acostumbrados a que nos vaya bien, que en la primera que nos va ujú. un poco mal, o sea, como que nos destartala en ese sentido, como que nos sentimos muy vulnerables. Y creo yo que está bueno como empezar a tener, ya con el hecho de tenerlo presente este concepto, ya estamos mejorando, siento yo. Porque es Sí. como parar la pelota y aceptar de que hay otras posibilidades u otros caminos para tomar mejores decisiones que nos pueden ayudar y habernos beneficiado de esas situaciones complicadas. Exactamente, y eso también está muy bueno. Bueno, como decías vos, como poner primero el contexto, porque no es lo mismo la mentalidad o cómo te tomas las cosas antes de que te pase quizás esta adversidad, por ejemplo, antes de que te pase este caos, también por así llamarlo, durante, cuando estás transicionando esa etapa, y después de eso, y tener como tu etapa. Pero yo creo que esto es algo que, bueno, compartimos mucho con Seba, para las personas que están escuchando ahí, que probablemente ya nos escuchan hace bastante, comparten como nuestra idea quizás o se sienten identificados cuando decimos que somos esas personas autoexigentes, por ejemplo. Que es así, que él siempre lo hablamos con Seba.
que tengo yo también, por ejemplo, Total. otros amigos y demás de otros rubros diferentes, que me encanta quizás también hablar con ellos porque tengo otra perspectiva del mundo, de cómo lo ven, por ejemplo, ellos. Yo me he dado cuenta que con Seba esto es algo que compartimos, que somos bastante autoexigentes en ese caso. Y es como que vamos a tener Sí, momentos donde que nos pasen estas cosas donde digamos, che, no nos sale como esperamos. Y en ese momento sentís que es una mierda, básicamente. Sentís, decís, la puta madre, ¿por qué me está pasando esto a mí? Me pasó mucho, bueno, en el momento cuando jugaba fútbol, que era como que quería ser el mejor, hasta tenía algunos amigos que no les importaba, les chupaba un huevo, por ejemplo, y yo no, quería ser lo mejor posible. Y cuando me pasaban estas cosas, me lo tomaba muy mal en ese momento, como decía, no puede ser que me claro, pase esto. Y seguramente hay personas, bueno, con Seba también hemos hablado mucho en esto, después vas a dar, bueno, tu punto de vista, por ejemplo, en ese caso, pero es lo que pienso yo, decir, bueno, es lo que toca por quizás tener esas ganas, quizás o esas ambiciones de ser ese tipo de personas, que muchas veces te puede llevar, sí, pienso yo, a cosas, a conseguir grandes cosas, o más de la media, por así decirlo, pero muchas veces también te puede llegar a generar como ese agotamiento, por ejemplo, que es lo que estábamos hablando también más temprano. Y es como sí. que muchas veces, digamos, llevándolo al tema de este contexto de, bueno, hablando de estas adversidades o poniendo contexto en el momento que te pasan las cosas, yo creo que aunque una persona de afuera, por ejemplo, te diga, tranquilo, loco, que esto va a pasar, no lo vas a entender. A no ser que sea una persona que ya haya transitado lo que vos transitaste, por ejemplo. A mí me pasó, por ejemplo, eso. Tenía personas donde me decían, che, loco, bueno, pero esta lesión tiene solución. Por ejemplo, en mi caso, bueno, pongo el contexto cuando me lesioné. Sí. Me decían, ya va a pasar, después va a tener la rehabilitación. Pero no, no le hacía caso. Yo me encerraba en mi círculo en que era una mierda, una cagada. Pero ¿qué pasa? Indagando, porque eso es algo que, bueno, valoro mucho como esta, siento yo esa habilidad, por así decirlo, que le llamo yo el tema de la curiosidad, indagando, metiéndome por YouTube, me he dado cuenta que habían muchas más personas que ya también habían pasado por lo que pasé yo. Y vos decías, loco, ¿cómo puede ser que estas personas sigan haciendo estas cosas? Por ejemplo, porque yo pensaba que no iba a ser el mismo después de esta lesión de rodilla, no iba a poder jugar lo mismo, porque mismos médicos también me decían que ya no iba a ser lo mismo una rodilla sana que una rodilla ya operada. Pero después viendo No, personas, pero ahí, ¿cómo? ahí entra mucho en juego la parte de la historia que nos contamos. O sea, yo ahí te interrumpí porque siento que esto es Sí, algo muy, 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 muy importante, que es más, lo tengo muy fresco porque lo estuve leyendo En Cambio, un ujú, pedazo de libro pedazo de libro, donde habla de la pedazo de libro. neurociencia. Literal, Es un alto libro que te libro, mal, podría lo recomiendo. recomendar, no sé, a cualquier persona, porque, bueno, un antes y un después, boludo, este libro. Mm, Sí, y bueno, algo que me parece, vamos a ponerlo con un ejemplo, ¿no? mm, Supongamos que nosotros vivimos los dos en la misma casa, ¿no? Vos y yo, Coquito. Y sí. por ahí vos sos una persona que cuando le pasa algo, ponele complicado, no sé, con el ejemplo que pongo siempre es que se te cae una taza. Y sos una Ujú, persona que ve el mundo que cuando se le cae una taza es un fracaso y es lo peor que te puede pasar. Bueno, cuando a vos se te caiga la taza, vos te vas a quejar, probablemente te enojes y digas la puta que lo parió, qué vida de mierda. Y por ahí, o sea, no digo que así sea, porque encima parece que me estoy poniendo a mí como que yo no soy así, pero claro, ponele que yo no soy así, ¿no? Y cada vez que y cuando se me cae una taza dentro de mi casa, no me pasa nada. O sea, es como, listo, lo acepto como es. Y como el mismo hecho se puede tomar de dos perspectivas totalmente diferentes. Y como el mismo fracaso, entre comillas, una persona lo puede hundir o una persona se puede ver totalmente beneficiada. Ahí es donde exacto. entra la parte de la cuestión de la perspectiva y esto que te estaba comentando, de que somos la historia que nos contamos. Si vos cuando te pasa un fracaso decís, soy un fracasado, y asociás esa acción a tu identidad, probablemente busques muchas pruebas para demostrarte que vos sos un fracasado. En cambio, si vos decís, bueno, me pasó esto, pero yo no soy un fracasado, o sea, soy una persona resiliente o antifrágil, como dicen así un Taleb, que se ve Exacto. beneficiada de los errores, te vas a contar otra historia y vos vas a actuar en base a la historia que vos te estás contando. Entonces, creo yo que como para que la gente que lo esté escuchando es frenar la pelota y primero que nada ser consciente de que se puede cambiar la perspectiva en la que vemos las cosas para vivir de una forma mejor. Perfecto. Y esto está muy bueno. Y bueno, ya que seguimos como englobando esto lo que decís, esto ahí sí siento yo que voy a tirar fruta. Tengo como mi sesgo de confirmación de que todo lo que hablo tengo que, bueno, refutarlo quizá en algo. No sé bien de dónde Tira saqué, fruta, dale. no sé bien de dónde saqué este tema, pero decía que, por ejemplo, nosotros hoy somos el resultado, por ejemplo, decía, bueno, como de tres, es como, sí, el resultado como si fuera una fórmula. Tres acciones o tres, a ver cómo por así decirlo, tres temas Tres sumados. pilares. Tres pilares exactamente, somos el resultado nosotros hoy en día de cómo pensamos, cómo actuamos, qué mentalidad tenemos, qué decisiones tomamos en nuestro día a día, cómo nuestra conducta cada día. Y basada en primero nuestra biología, por ejemplo, cómo nuestros genes van a influir si tenemos tendencia a ser un tipo de persona o tener ciertas actitudes, cierto carácter. Eso así, ya genéticamente venimos predispuestos a ser o tener tal personalidad.
Después también hablaba mucho en la cultura, tanto en el país que vivimos, en la época en la que nacimos, cómo nos educaron, de qué familia venimos, y después la otra, nuestras experiencias. Esa es la tercera, qué experiencias hemos tenido a lo largo de la vida, de los años que tengas, por ejemplo, ser una persona que ya ha transitado mucha parte de su vida, no sé, tenga 40, 50, 60 años, personas capaz que como nosotros, tenemos entre 18 y 21 años, personas que capaz que estén escuchando este podcast, no sé, tengan entre 15 a 17 años también, pero eso va a depender mucho de esas tres cosas. Ahora bien, nosotros ahora sabiendo esto, es algo que ahí sí se le doy el reconocimiento a Stanislao Bachrach, de acá el autor del libro en cambio, que decía que Sí, ahora sabiendo esto, por ejemplo, es como decir, bueno, nosotros quizás no tenemos como esa culpa de que somos así por todo esto que venimos, porque cuando somos niños estamos forjando nuestra personalidad, estamos forjando nuestro carácter, estamos forjando quién queremos ser el día de mañana, conociéndonos también, porque es así, pero en base, si llega un momento que vos ya sos consciente de eso, digamos, ya está bueno reconociste entender tu de que lo punto A, podés cambiar. ¿Cómo? que ya reconociste tu punto A. Exactamente, ya sabes la situación en la que está ese punto ahí. Ahora, en base a eso, decir, che, sabiendo de que, por eso recomiendo mucho este libro, en cambio, quizás para esas personas que yo en su momento, en mi etapa, me llegó un montón porque estaba en esa transición de conocerme a mí, de tener como, digamos, de cambiarme ese autoconcepto, no sabía bien decir, che, pero realmente me gusta lo que estoy haciendo, realmente me gusta esta personalidad, me gusta tener este carácter, por ejemplo, y después leyendo este libro me di cuenta de que gracias a esta habilidad, la neuroplasticidad que tiene el cerebro, podemos modificar nuestra vida a nuestro gusto, que es lo que básicamente es Sí. como medio cliché, por así decirlo, el título del libro, ponele, pero que decía creo que era cómo modificar tu vida o convertirte en la persona que querés ser, una cosa así, no sé si dice Es en que es cambio. así, porque a medida que vas cambiando tus comportamientos, tus pensamientos, tus decisiones, vas modificando la biología de tu cerebro. Y eso es algo que Exactamente. es una realidad. Es tremendo porque acá es donde entra, yo lo asocio mucho con un cambio físico y quizás más tirándolo a mi lado, que es bajar grasa, como el hecho de querer cambiar es súper complejo en el sentido de que tenés que ir en contra de una versión que vos creaste y que también esa versión que vos creaste viene con justamente no solamente tus acciones, sino con tu entorno, con los hábitos de tu entorno y con muchas cosas, con muchas creencias también. Y muchas personas Exactamente. que intentan lograr cualquier objetivo, que ya sea monetario, sea de salud, sea de cualquier aspecto, vienen con unas creencias. Y justamente cuestionarte todo lo que venís haciendo, pensando, decidiendo, tu entorno, todo eso cuestionárselo gasta energía. O sea, cuesta ponerse en esa situación incómoda de reconocer cuál es mi punto actual. Por eso muchas veces lo Exacto. terminamos evitando. Por ejemplo, no queremos afrontar esa incomodidad del cambio, que es justamente lo que siempre digo, que requiere justamente de ese esfuerzo inicial. Porque viéndolo tanto desde el lado por ahí más Ujú. falopa o más místico, es incómodo. Y viéndolo también desde el lado más biológico, hacer un cambio en nuestros hábitos literalmente es incómodo. O sea, por los dos lados, tanto la parte más mística como Exacto. la parte teórica literal, cuesta un montón hacer un cambio en todo lo que hacemos. Porque los hábitos no son nada más ni nada menos que conductas que ya tenemos cableadas en nuestro cerebro y hacer un cambio en cómo comemos, en cómo entrenamos, en si nos movemos o si no nos movemos, en las decisiones que tomamos, es toda una reconstrucción de nuestro cerebro y es súper incómodo y cuesta un montón. Entonces, Exactamente. por eso mismo es donde entra esta parte de resignificar esos fracasos y poder verlos como una oportunidad de mejora. O sea, no es que vos fracasaste, sino que quizás es un intento más cerca de estar en esa versión que querés conseguir. Y cambiar ese chip justamente requiere de cuestionarse muchas creencias que nosotros tenemos. Porque desde chico que estamos criados con que, listo, si desaprobaste, no sabes. ¿Sí? O si aprobaste, sabes mucho. Entonces, un cúmulo de cosas nos hacen que nosotros tengamos las creencias que tenemos a día de hoy y empezar a cuestionarse esas creencias de cómo vemos a los fracasos, de qué identidad tenemos, cómo nos hablamos a nosotros mismos y empezar a modificar eso, Ujú. porque también, como dice este chabón, el de Stanislao, dice que Sí, tu porque el apellido es re identidad difícil. se cambia con tus acciones. Sí, tu identidad se cambia con tus acciones y así como tus acciones también cambian con tu identidad. O sea, si vos arrancás un proceso de cambio físico y ya en tu identidad decís, no, Exacto. yo soy un fracasado, o todo lo que intento lo abandono, o yo ya intenté dietas pero no es para mí, y todo, te decís todo ese tipo de comentarios, por más de que parezca algo místico, algo que no tiene relevancia, sí tiene relevancia, porque cada vez que vos te hablas de esa forma, estás sumando un granito de arena a esa identidad. Es que exacto. Entonces, lógicamente, no es simplemente hablar, sí, voy a bajar grasa, es actuar en consonancia, actuar en consecuencia, eh,
Pero bueno, es como un cúmulo de las dos cosas. Me Ujú. encantan estos temas, No, boludo. sí, pero bueno, ahí te quería interrumpir ahí, mi sistema uno decía, che, tengo que mandar el bocado, pero dije, no, pará, cuando terminé de Interrumpí, hablar, interrumpí. cuando terminé de hablar, digo, doy mi idea, por ejemplo, esto, de qué importante es, por ejemplo, eso también, digamos, la perspectiva que tenés y qué tan predispuesto estás, por ejemplo, para, digamos, recibir ayuda quizás externa también muchas veces, porque, poner, yo he pasado, bueno, por esa etapa donde he tenido esos momentos más duros, por ejemplo, y donde en ese momento tenemos una tendencia a estar más cerrado, a no recibir quizás información externa o ayuda externa, y tampoco creer que la necesitamos, o pensar en que no otra persona no nos va a poder ayudar. Y es lo mismo, por ejemplo, siguiendo acá hablando tema cambio físico, que es una persona que quiere perder grasa o que quiere aumentar masa muscular, probablemente si esa persona dice, no, mira, por no sé, mi metabolismo, por ejemplo, yo pongo capaz que desde mi punto de vista el ejemplo de una persona que quiere aumentar masa muscular no puede, se le complica, capaz dice, no, mira, por mi metabolismo, tengo un metabolismo rápido, no puedo aumentar masa muscular, me cuesta. Como un montón, como una barbaridad, pero no puedo aumentar masa muscular. Te aseguro que con esa mentalidad, con esos pensamientos y como te hablábamos mismo, puede venir el mejor entrenador del mundo, que ha entrenado, sea el culturista, por ejemplo, aumentar la máxima cantidad de masa muscular posible, y te da el plan de entrenamiento, el plan nutricional, y no te va a funcionar. Y va a decir, ah, pero espera, ¿de quién es el problema? ¿Del entrenador? ¿De mío? No es tampoco echarle, bueno, capaz que acá la culpa a nadie, sino que simplemente es un trabajo bueno en conjunto, ponele. Pero si vos sos consciente de que quizás por tu cuenta no podés ayudarte, por así decirlo, es lo que muchas veces pasa acá, decir, che, siento que yo capaz que no me puedo ayudar en ese caso, y está bueno acudir, por ejemplo, muchas veces a un profesional, por ejemplo, acá, que es lo que muchas veces hablábamos con hablo con otros amigos, otras personas que yo siento, por ejemplo, en mi caso, que he encontrado como esa ayuda en libros, en algunas, por ejemplo, algunos referentes de YouTube, quizá en este ámbito de desarrollo personal, por así decirlo, pero he tenido que otros amigos que han transitado capaz que la misma etapa, pero por su cuenta quizás no lo han podido hacer y bueno, han tenido que acudir, por ejemplo, a un profesional, por ejemplo, ese caso. Y está bien, por ejemplo, pedir ayuda. Eso es lo que muchas veces intento concientizar. No puedes conseguir el cambio físico por tu cuenta y está bien que pidas ayuda, que vayas a otro entrenador, porque muchas veces capaz que dice, no, no, voy a aprender yo o buscar la forma, pero muchas veces capaz que por tu lado no lo encontrás o te va a pasar mucho más tiempo encontrando esas soluciones, a diferencia de pedir ayuda, por ejemplo, a esa persona que crees que te puede ayudar. Va más allá de, bueno, tema mentalidad, tema cambio físico, por ejemplo, pero es así. Algo que quiero agregar ahí, que es un tema que me gusta mucho, es el hecho de cómo nuestro cerebro cuando creemos algo busca constantemente pruebas para confirmar que eso es verdad. O sea, nuestro Mm, cerebro busca ser congruente con lo que nosotros pensamos. Y eso aplica a un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos pasa que, no sé, estamos queriéndonos comprar un auto, este ejemplo que te dice todo el mundo, que te querés comprar un auto y salís al tiempo ves ese auto? Es porque vos estás poniendo el foco en eso. Y muchas exacto. veces también pasa lo mismo con el tema de las creencias, como cuando nosotros creemos que somos de una forma, vamos a buscar constantemente pruebas que confirmen que nosotros somos así. O como, por ejemplo, metiéndonos un poco en lo que es el tema político, si nosotros somos de un partido político, lo más probable es que constantemente estemos consumiendo información de ese partido político para confirmar que Exacto. nosotros creemos eso. Porque justamente el hecho de cuestionar nuestras creencias, es a lo que volvemos antes, o de cuestionar lo que pensamos, es incómodo. O sea, si vos, por ejemplo, sos de derecha y ponerte a ver cosas de izquierda, es incómodo, porque justamente está desafiando tus creencias. Entonces, esto justamente lo mismo aplica con el tema de los cambios físicos. O sea, cuando alguien, no sé, quiere bajar grasa y tenés a aquellos que te dicen, bueno, hacer el desayuno es lo más importante del día y tenés a los que el ayuno es lo más importante del día. Si vos sos una persona pro ayuno, lo más probable es que busques todas las pruebas que confirmen que lo que vos decís Exactamente. está bien. Estudios Y científicos, actúas en base a esa creencia. resultado de todo. Y actúas en base a esa creencia, literal. Entonces, ir modificando esta creencia de que, listo, no es que vos sos un fracasado porque tuviste un fracaso. No es esa creencia. Y esto se lo quiero dejar a la gente porque creo yo que está bastante bueno el hecho de cuestionarse de cómo nos tomamos las cosas y saber de que las podemos cambiar. Es súper inspirador eso, es como que te da una bocanada de aire decir, che, puedo Exactamente. cambiar la situación en la que estoy. Y yo creo que también esto se puede relacionar mucho al ámbito capaz que entrenadores, así sí lo que esto muchas veces, bueno, que la hablábamos con Mati, que decía que, bueno, hasta incluso los mismos entrenadores, bueno, cada entrenador tiene como sus sesgos, por ejemplo. Mismo, por ejemplo, que llega un punto que, bueno, he hablado con varias personas como que me preguntaban, me dice, ¿vos sos del team de la vieja escuela o de la nueva escuela? Y yo como que digo, no, yo en mi caso me siento de la nueva escuela, por ejemplo. Y es como decir, che.
es verdad, tengo, por ejemplo, mis sesgos acá, que no quiere decir que, por ejemplo, pueda sacar cosas, no sé, de la vieja escuela, como para poner un poco de contexto, que sirvan acá. Si, por ejemplo, no sé, los culturistas de antes tuvieron resultados, por ejemplo, tratando de esta manera, y bueno, hay algo bien que, por ejemplo, estaban haciendo. Y hay muchas veces, hoy en día, como está, tenemos, gracias a eso, la ciencia, que muchas veces está como esas, como es, discusiones, es decir, bueno, la ciencia no es que gracias a esto tenemos la verdad absoluta, por ejemplo, sino que no, pero nos podemos acercar a quizás obtener mejores resultados, que al fin y al cabo es lo que queremos eso, avanzar más rápido, por así decirlo, en este camino. Y ahí va a depender muchas veces en cómo es la perspectiva de cada entrenador y decir, mira, bien, esto por ejemplo lo tomo o hay que se va a ver, mira, esto es lo que hacían los culturistas capaz que antes y esto es lo que dice la nueva evidencia científica. Perfecto, y en base a eso, buscar la forma para el contexto de cada persona que puede ser lo mejor, de tener como más herramientas, por así decirlo. Y es así, por ejemplo, mismo ponerle, yo en mi caso me incluyo, ponerle, muchas veces yo busco capaz que o estudio científico, ahora últimamente estoy metiendo eso en base a lo que yo quiero ver. Capaz que digo, bueno, mira, este estudio me sirve, no, este no, por ejemplo. Y es así, vamos a tener ciertos sesgos, por ejemplo. Pero al fin y al cabo es buscar la forma en que esas acciones que estás teniendo, esas conductas y esas creencias, por ejemplo, te están llevando a convertirte en esa persona que querés ser, te van llevando a convertirte en ese entrenador que querés ser, o probablemente te tenés que replantear ciertas cosas. Y eso está muy bueno. También lo escuchaba en un podcast acá de Sofía Contreras, que hablaba un poco de eso, que muchas veces está bueno como frenar un poco acá la pelota y replantearte eso, replantearte ciertas creencias y decir, lo que estoy haciendo hoy en día, tanto mis acciones, mis pensamientos, como también me hablo yo mismo, ¿me están sirviendo? ¿O hay algo, hay algunas cosas que tengo que ajustar, que tengo que cambiar? Eso está muy bueno. No sé qué opinas vos, Y Seba, sobre de todo las eso. cosas. Sí. ¿Ah? ¿Qué opinas vos, por ejemplo, de eso? Tema, que bueno, eso siempre lo hablamos bastante y yo creo que, o desde mi punto de vista, nos considero también personas bastante reflexivas. A mí también me lo han dicho, por ejemplo, que soy bastante reflexiones, que muchas veces quizás esta reflexión me puede llevar a como sobrepensar las cosas, por ejemplo, y en vez de actuar, pero está bueno como de a poco ir encontrando esa relación así. Si nunca te replanteaste cosas, nunca frenaste la pelota en tu vida y dijiste, me paro un segundo y Automático. veo, estás en automático, está muy bueno, digamos, y reflexionar te va a ayudar. Pero después está el otro extremo que si, quizás si estás constantemente reflexionando, replanteándote cosas y no accionás, también es como que te va a frenar también en tu caso. Entonces como ir buscando ese punto medio también. Sí. O sea, si no reflexionás, tenés que reflexionar. No hay chance. O sea, Exacto. reflexionar está bueno porque te permite justamente esto que venimos hablando de tomar perspectiva de las cosas. Y algo que siento que, esto sé que es algo que le va a servir a alguna persona que lo escuche, que es el hecho de cómo muchas veces medimos nuestros fracasos con la vara de otras personas o con los objetivos de otra persona. Nosotros tenemos un objetivo que puede ser un cambio físico y por ahí, por el hecho de que comparamos nuestros objetivos o tenemos objetivos de otras personas, ahí es donde entra la parte de la reflexión. ¿Qué objetivos tenés vos? O sea, tu objetivo, vos te lo estás planteando, está impuesto por otra persona. Ahí es donde entra, por ejemplo, la parte de justamente la Exacto. reflexión. Ahora, en base a vos ya tenés en claro tu objetivo. Si vos lo lograste o no lo lograste, te estás comparando con la vara de otra persona o con el cómo esa persona llegó a ese lugar o hace cuánto está esa persona en ese lugar o qué resultado tiene. Es donde entra la parte de tomar justamente perspectiva y compararnos nuestro propio proceso con nosotros mismos. Obviamente que como el cerebro trabaja por contraste, si nosotros nos comparamos con alguien que está mucho mejor que nosotros en el ámbito que nosotros queremos mejorar, solamente, probablemente nos sintamos unos fracasados. Y si solamente nos comparamos con gente que está recién arrancando en el proceso, no sé, del que nosotros estamos, probablemente nos sintamos un poquito mejor porque vamos, ah, mira, yo ya avancé. Entonces, es esto de tomar perspectiva de ver, bien, ¿hacia dónde querés ir vos? ¿Estás actuando en consecuencia? O sea, ¿estás haciendo las cosas que sabés que te llevan a llegar a ese objetivo? Y después de eso, ¿te estás comparando con personas de más y eso te está haciendo sentir frustrado o justamente un fracasado? Porque es lo mismo de lo que venimos hablando de cómo resignificamos estos fracasos. O sea, Exacto. muchas veces nos pasa y hay muchas personas que viven desmotivadas por sus objetivos porque todo el tiempo viven comparándose con la vida de las demás personas. Y lo que no vemos en redes sociales es todo lo que hay atrás, todo lo que hay atrás, todos los procesos de las demás personas con las que nos comparamos. Entonces, por ahí nosotros nos sentimos unos fracasados justamente, cuando en realidad quizás estamos avanzando un montón, que esto es algo que vos me lo dijiste un montón de veces y yo me lo requedo y también me lo dijo mi vieja, que por ahí yo me comparo con una persona a la cual yo quiero apuntar a ser. Que yo no digo que esté mal compararse o que no digo que esté mal tener modelos de referencia, eso no está mal para mí, hasta incluso no está buenísimo porque te da un camino al cual seguir y un norte.
eso es Exacto. buenísimo, aunque medir tu vara con tu propio proceso, o sea, ¿con quién te estás comparando? Hacerse esa pregunta creo yo que es clave, porque tanto vos y yo, Coco, hacemos una vista hacia atrás y el progreso que tuvimos es gigante, cada uno a su Sí, medida, cada uno con sus procesos, cada uno con su contexto. Miramos para atrás y estamos progresando. Entonces, no sos un fracasado porque no llegaste a ese objetivo todavía. Si vos ya sabés que estás haciendo las cosas que tenés que hacer, tomando las decisiones correctas. Entonces, exactamente. vos si te sentís fracasado es porque te estás comparando con alguien que ya tiene ese resultado que vos no tenés. Ahora, si vos no estás haciendo lo que sabés que tenés que hacer, bueno, ahí está bien, te lo replanteas y ves que cambiás. Si vos ya sabés que estás haciendo las cosas que tenés que hacer, ya está, boludo. ¿Qué es lo que justamente, como te digo, me lo dijiste vos, me lo dijo mi mamá un montón de veces de, chabón, fíjate lo que estás logrando. Y tanto vos como yo, que somos personas autoexigentes, nos cuesta como ver lo que logramos. Exactamente, exactamente. Y eso está muy bueno también, viste, y tener esas charlas con personas que ya han transitado el camino que estás transitando vos. Porque vos decís, che, perfecto, vos también querés crear, bueno, tu propio camino, pero hay personas que ya pasaron por la situación que está vos. Y esas quizás sean, por así decirlo, las mejores personas que te puedan aconsejar en ese caso. Porque, como decíamos nosotros, somos también bastante cerrados quizás en eso, como decir, bueno, cerrados en el sentido de no dejamos que todas las opiniones entren y decimos, perfecto, viste, accionamos en base a eso, sino que somos muy cuidadosos en qué persona, de qué personas tomamos acá esos consejos, por ejemplo. Sí, Es así. Pero poner, entonces me pasa lo mismo, es decir, cuando he pasado esas cosas, esa etapa, por ejemplo, decir, che, hablar con esas personas, ponerle que ya han transitado este camino, me sirve un montón para decir, loco, bien, perfecto, yo pensé que venía muy lento o no estaba avanzando, pero al final no, hago un zoom desde afuera que esto, bueno, lo relaciono mucho, siempre también que han hablado conmigo, por ejemplo, dice que todo lo relaciono también al tema de entrenamiento y me pasa, porque así es como que sí. es mi ámbito y se pueden relacionar todas muchas cosas. Por ejemplo, lo veo una persona, suponente que, bueno, persona que quiere aumentar masa muscular, por ejemplo. Y vemos, por ejemplo, capaz que en eso me ha ayudado un montón, que últimamente lo estoy poniendo más en prueba en esto, tema gráfica, por ejemplo, el peso corporal. Supongamos que la persona su objetivo es aumentar de peso. ¿Qué pasa? Capaz que hay semanas donde el pesaje es un pesaje raro, por ejemplo, y capaz que el pesaje baja un montón, no se baja un kilo una semana para otra. ¿Y qué pasa? Si nosotros nos ponemos, tomamos esa perspectiva, actuar en base a nuestras emociones, por ejemplo, y decimos, che, esta persona bajó de peso, y nuestro objetivo es aumentar de peso. Bien, subamos las calorías. No, pará. Capaz que nos conviene esperar un poquito más y simplemente esperar a que, digamos, veamos cómo el cuerpo, por ejemplo, reacciona capaz en este caso. Es decir, con las mismas calorías sin tocar nada, modificar capaz que, no sé, un poco las conductas de la persona. Y capaz que podemos con el peso de vuelta, por ejemplo, empieza a subir, pero la tendencia va hacia arriba. Eso es lo más importante, tema tendencia. Lo mismo puede pasar acá, tema, por ejemplo, tema de la vida, ponele. No ha pasado, por ejemplo, acá, bueno, con Seba también, que también me incluyo, momentos donde digo, guacho, se me han sumado bastantes asesorados, joya, me siento espectacular, y semanas donde se me han bajado también bastante. Y digo, loco, ¿qué onda? Estoy en una etapa de mierda o siento que no he avanzado. Pero si hago un zoom desde afuera, por ejemplo, y en vez de ver, por ejemplo, en vez de que el peso bajó, veo en vez de que los asesorados bajaron, pero me veo en esta posición. ¿Y cómo estaba yo hace, por ejemplo, un año? Y estamos hablando de un año, no estamos hablando de 5 años, 10 años, un año, que tampoco no es mucho, pero digo, loco, un año, por ejemplo, el coco de ahora con el coco del año pasado, el Coco el año pasado, si me viera ahora, estaría orgulloso. A pesar de que hoy en día, E con mi incluso, mentalidad, me siento que estoy en una etapa donde es una mierda, por así decirlo. ¿Entendés? bueno, pero escuchá, incluso alguien que ve que la tendencia hace ese zoom, verá que la tendencia va para abajo, todas esas experiencias y acumulaciones que te llevaron a ese punto malísimo de tu vida, donde te sentís una mierda, no tenés motivación de nada, también te sirve, también es un progreso, porque justamente acumulaste un montón de experiencias que si fue para arriba no las tuvo. Exacto, Entonces ahí es donde entra la parte de siempre es un buen momento para cambiar, boludo. O sea, porque justamente hay muchas personas que dicen, "Sí, mi tendencia fue siempre para abajo. Tipo, entonces, ¿qué voy a estar agradecido? ¿Qué voy a agradecer por eso? Pero no importa. Todas, o sea, ¿cuántas personas conocemos que caen drogas, adicciones y que salen de ahí? Un montón, boludo. Y eso es porque justamente esa persona no se quedó en esa. O sea, lógicamente es muchísimo más complejo, mm, entiendo eso. Ahora, justamente es esto que te estoy diciendo de todo lo que vos hiciste hasta ahora en tu vida, sea la edad que tengas, te sirvió para ser quien sos hoy. Y si vos a partir de esa situación buscás mejorar, es lo que venimos hablando hace un tiempo. Y algo que también está bueno exacto. como entender es que muchas veces esas personas o nosotros mismos, cuando estamos en una situación así muy mala, nos comparamos con, como veníamos diciendo en redes, con alguna persona que está mejor que nosotros y pensamos que esa persona tiene la vida solucionada, la vida perfecta.
cualquier persona que una persona esté escuchando este podcast, que admire, que lo tenga como referente, que haya logrado lo que quiere lograr, es igual de persona que vos. Tiene semanas complicadas, tiene semanas de frustración, tiene Exacto, semanas donde se siente deprimido, tiene semanas donde no logra las cosas que se propone y semanas donde se compara con otras personas que están mejor que él y se siente frustrado. Y esa persona con la que ese se compara también, y ese y así sucesivamente. Todo el mundo, todos somos seres humanos y todos tenemos las mismas emociones, todos nos sentimos mal. Y lo mismo aplica por ahí con, justamente un chico el otro día me preguntó, che, Seba, ¿cómo hiciste vos para no desmotivarte cuando estabas bajando de peso? Que literal me preguntó ujú, textualmente eso, porque él estaba como en ese proceso. Y yo le digo, boludo, tuve semanas donde, tipo, no podía controlar mis emociones y agarraba y me comía un kilo de helado yo solo. Pero ¿por qué logré los resultados? Porque seguía avanzando. Nada más que eso. Acepté exacto. mi situación actual, no me arrepentí de haber cometido los errores que cometí y seguí avanzando. Y eso fue lo que, o sea, boludo, cometí un montón de errores para bajar de peso. Y aún así lo logré. Y hay un montón de personas que por ahí, no sé, ponele, ven mi cambio, ven tu cambio y dicen, uy, cómo me gustaría llegar a eso, pero pasa que yo no soy constante como ellos. No, boludo, nosotros cometimos un montón de Ahí te está errores. Nada limitando, más que como te fuimos estaba hablando. aprendiendo. Exacto, ahí esa persona está Fuimos limitando, te está aprendiendo de hablando. esos errores, boludo. Exacto, exacto, es así. Literal. Guacho, que ahí te iba a decir, por ejemplo, algo. Puta, que se me fue la idea que te quería comentar antes de esto. Largué el bocado ahí, Está pero para dejarlo acá para mí. vos sí, dejarlo acá. Ya cerramos el podcast. Sí, Bueno, a ver, espera, quería concluir con sí. esta última idea. Bueno, como ya, en realidad es más de lo que ya hablamos en el podcast. Esto de, bueno, también cómo hablar. Que como, quizás para dejar tips rápidos, recomendaciones rápidas. Esto lo estaba escuchando también acá. Bueno, esto es sacado también del libro, en cambio. Dice que, bueno, el primer paso como para cambiar eso, para empezar a cambiar tu vida, por ejemplo, tus pensamientos, tus creencias, tu forma de actuar también, es ser consciente de las cosas. Y un ejercicio muy bueno de eso, por ejemplo, es anotarlo. Yo, como digo yo siempre, bajarlo a tierra. Che, capaz que no sé. Por ejemplo, pongo un ejemplo en mi caso, en mi ámbito, eso está bueno, tema de entrenamiento, con un asesorado que te dice, por ejemplo, que me ha pasado, me ha dicho, che, Coco, no, mira, este fue una sesión de mierda, por ejemplo, o no pude terminar el entrenamiento, me quedaron, no sé, 3 series de este ejercicio. No, pero no sé, no lo terminé porque soy un irresponsable, o soy un cagón, por ejemplo, decir, che, pará, perfecto, bien. Entonces, lo que le digo yo a la persona es decir, mira, fíjate, primero sé consciente del cómo te hablas, por ejemplo, acá. Vos te estás condicionando y diciendo, che, soy una persona irresponsable, o cuando muchos decís, no, mira, soy impuntual, o no, esto no se me da muy bien. Vos te estás condicionando, claro, eso, y entonces, claro, vas a actuar en base a eso. Entonces, el primer paso es que vos, cuando detectes esas, por ejemplo, esos pensamientos negativos, por así decirlo, los anote. Los anote, no sé, por ejemplo, en un cuaderno, en el mismo celular, si tenés una aplicación de nota, el mismo grupo de WhatsApp, decís, che, mira, esta vez me hablé de esta manera. Y vos fíjate, no sé cuántas veces te hablas de eso. Y capaz que un paso siguiente a dar es que cada vez te vayas hablando menos de esa manera. O que cada vez vayas reforzando, quizás con afirmaciones positivas, decir, no, mira, hoy llegué tarde, pero sé que la próxima vez puede ser mejor. Por ejemplo, hoy me quedaron 2 series, pero sé que la próxima vez lo voy a ajustar para seguir mejorando. Es empezar a cambiar esas pequeñas cosas, por ejemplo. Así. Yo si tuviera que hacer un resumen del podcast y dejarle como un plan de acción, porque como venimos hablando, o sea, por más de que este podcast les sirva, le escuche y se sientan motivados porque dicen, che, no estoy solo, lo que sea, si no aplican absolutamente nada de lo que dijimos, no les va a servir. Ujú. Nada, Bueno, ahora nada les puede va a venir la servir. parte práctica. Entonces. Yo le quiero dejar un paso a paso práctico. Paso número uno, sentarse, no sé, una hora, una mañana de un día, a bajar en un papel o en un escrito en la computadora, en cualquier lugar, cómo estamos a día de hoy, detectar nuestro punto A en todas las áreas de nuestra vida, en qué cosas y sentirnos vulnerables está bien. O sea, si hay algo que tenemos que mejorar y es incómodo y hay que escribirlo porque es incómodo, escríbanlo. O sea, tanto Coco como yo escribimos cuando vemos que hay un resultado que no estamos teniendo, lo escribimos, porque si no hay incomodidad no hay cambio. Entonces, sentarse una horita a la mañana a escribir todo cómo está nuestra vida actualmente, ¿sí? Siendo un reflejo de lo que somos literalmente, anotar cómo estamos actualmente en nuestros objetivos de salud, en nuestros objetivos económicos, en nuestros objetivos de relaciones, en lo que sea que sea importante para nosotros, cómo estamos actualmente, cómo nos sentimos, qué estamos haciendo en nuestro día, cuáles son nuestros hábitos, qué estamos consumiendo, cuánto tiempo estamos consumiendo redes, toda nuestra situación actual, qué estamos haciendo. Después de eso, Ahí, una vez que ya para que tenemos te nuestra cortes situación, ya de este punto uno, digo, otra cosa también a tener en cuenta es que también en estas cosas que anotás, no mentirte, como decía así, ser full genuino, por ejemplo, en eso y decir, che, no importa si hay cosas que te gustan o no te gustan de vos, pero vos describite también como tal, eso sí, que sea como sos, como si vos estuvieras describiendo a sí, otra persona.
Y, por ejemplo, tus características, personalidades que tenés, como tus pensamientos, cómo te hablas, full genuino. Ese es el primer paso, pero eso también, bajarlo todo Y sin genuinamente. juzgarse, o sea, escribir tal Exactamente, y cual sin como es. juzgar. Es muy difícil separarse de las emociones en ese caso, muy difícil, pero necesario. Entonces, yo creo que ese es el primer paso. El segundo paso que diría yo es describir nuestro yo ideal, o sea, cuáles son nuestros objetivos, que esto es como para dejar un paso a paso, pero también nos pueden hablar a nosotros para que le demos una mano con esto, pero sería escribir cómo nos vemos a nosotros en el largo plazo, en todas las áreas de nuestra vida, cómo nos gustaría estar ahí, 100% sin filtros, sin sesgos, como si pudiéramos lograr cualquier cosa en todos los ámbitos, hacia dónde nos queremos dirigir. O sea, ya sea en la parte física, en la parte económica, en la parte de relaciones, escribir nuestro yo ideal, creo yo. O sea, favorecer esa identidad a largo plazo, no sé cómo lo ves vos. Mm. Eso también, nada para agregar capaz ahí. Pero eso está bueno, claro, como el punto A Escribir, primero, perfecto, como decir, bueno, bajar a tierra todo. Algo también está bueno entender que te va a llevar tiempo. Así por eso, como dijo Seba, está bueno tomarte capaz obvio. que una mañana entera podría ser también, o dividirlo en 2 días. Y después ya, claro, la segunda parte, como decías vos, bajando, en qué persona me quiero convertir. En el punto A y al punto B que quiero llegar. Cómo vive esa persona, cómo piensa. Podemos tomar algún Exactamente. modelo de referencia. Podemos tomar Ujú. un modelo de referencia en la parte de salud, un modelo de referencia en la parte económica, tomar modelos de referencia y ver cómo piensa, cómo actúa y cuál fue su historia o qué fue lo que hizo esa persona. Justamente para darnos en cuenta, o sea, darnos cuenta cómo actúa esa persona en su día a día y cómo lo llevó o qué lo llevó a llegar a ese punto. Y después trazar una serie de pasos que nos lleven a lograr ese objetivo. Pero antes de eso, es como vos dijiste, Coco, aceptar de que no es fácil, es muy difícil, va a llevar mucho tiempo y que eso es lo más lindo de todo. Pues si no, todo el mundo lo haría. Entonces es tener un poco de esa Exactamente. mentalidad de yo lo voy a lograr, yo voy a Ujú. ser diferente, porque justamente es lo más complejo. Y fíjense como 1 o 2 horas de nuestro día reflexionando nos puede terminar cambiando la vida. O sea, yo cuando arranqué en el mundo del fitness teniendo sobrepeso, escribía en una libretita que vos, Coco, la viste, donde me Sí. anotaba cuál es el objetivo a los 18 años, cómo me veía y ¿Cuántos años hablaba tenías conmigo mismo ahí? todo el tiempo. Espera que justo Entonces, se cortó. 15, Imagínense 15 años 15 tenía. años, claro, ya escribiendo, digamos, haciendo este hábito de la escritura, del Entonces, journal. y el tercer consejo o el tercer paso que creo yo que es como el mejor, o sea, el inicio es ver cuáles son las cosas que podemos hacer hoy mismo, mañana mismo, para empezar a acercarnos hacia esa versión. No hace falta trazarse una demasiada complejidad de cosas, pero arrancar a tomar acción. Una vez que ya sabemos cómo actúa esa persona que queremos ser, es arrancar a tomar acción. Si querés un cambio físico, empezar a moverte más, empezar a comer más saludable, porque por ahí no lo vemos, pero si nosotros mejoramos todos los días un poco, a lo largo de un año, no hay chance que estemos igual, en cualquier sentido, boludo. Somos otra persona. Entonces, no quiero decir, ¿y por qué no digo a las personas, no le doy como una metodología para que se planteen objetivos y los lleven a plan de acción? Lo que necesitan las personas es tomar acción, imperfecta. Ya con el hecho de bajar a tierra, dónde estás y a dónde querés llegar, ya vos solo te vas a dar cuenta qué es lo que tenés que hacer. Y después Exacto. es empezar a hacerlo. ¿Sabes? Creo que hacía yo también, Seba, que esto está bueno, creo yo, que va a servir un montón. Yo lo que me ponía a hacer es que en su momento, cuando estaba en esa transición de a ver en qué persona quizás me quiero convertir, lo que hacía yo era tomar ciertos modelos de referencia, así como decías vos, personas que yo tenía como referente, tanto a nivel Sí, físico, tanto a nivel mental también, y tanto a nivel, por ejemplo, laboral o profesional, se podría decir, o el estilo de vida que llevaba. Digo, che, me encanta el estilo de vida que tiene esta persona. Por ejemplo, bueno, en mi caso, viajar por todo el mundo, bueno, conocer más personas. Tengo sí también otras cosas, no las voy a contar, esa me la guardo capaz para mí. Pero el estilo de vida ideal de la persona, cómo pensaba o qué quizás también, qué relaciones tenía esa persona y bueno, y el físico que tenía. Y en base a eso me ponía a analizar qué hábitos tenía esa persona, por ejemplo, o cuando ellos hablaban, decir, bueno, estos son los hábitos que me llevaron a conseguir tal cosa. Y en base a eso decía, ah, perfecto. Si es una persona, por ejemplo, que consiguió, no sé, tales relaciones, por ejemplo, tal estilo de vida o tal oportunidades. Y esta persona, por ejemplo, tenía un hábito de leer, por ejemplo, el hábito de la lectura. Perfecto, empecé con el hábito de la lectura. Ah, este, por ejemplo, entrenaba en el gimnasio. Bueno, eso ya lo tenía, por ejemplo, pero iba, entrenaba así. Ah, se alimentaba de esta manera. Ah, por ejemplo, se rodeaba de este tipo de personas. ¿Entendés? Y entonces esas acciones, por ejemplo, esas conductas que iban teniendo esa persona, esos hábitos que se le llaman, lo llevaron a convertirse en esa persona. Obviamente, eso está bueno como para tener un modelo de referencia y como para arrancar, yo lo veo un paso espectacular. ese paso 2. El paso 2 claro, y después obviamente ahí te vas dando cuenta mientras lo vas transitando
qué cosas capaz que puede ir cambiando y si hay hábitos que capaz que no te vean sirviendo, que en su momento te sirvieron y no te sirvieron, ahora, perfecto, lo vas dejando, lo vas eliminando. Que eso lo hemos hablado en un montón de podcasts anteriores. Pero bueno, era Sí. como Para para simplificar el paso 3, decir, yo lo que haría es, y ya con esto cerramos, es dividir en 3 objetivos, largo, medio y corto plazo. O sea, primero plantearte en esa área cuál es ese objetivo a largo plazo, que en ese es efecto. justamente hacia dónde vas a apuntar. Medio plazo, más o menos qué es lo que debería pasar para que te acerques entre 6 meses y un Ujú. Uy, ahí se año. cortó. La concha, la lora. Ahí está. Vamos de vuelta con el tercer paso. Ahora sí. Todo de vuelta. El tercer paso, sí. Comentar de vuelta. Tercer paso, objetivo a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Básicamente, un objetivo a largo plazo para esa área de nuestra vida, apuntar hacia dónde nos queremos dirigir. Un objetivo a medio plazo, 6 meses, un año, que es básicamente lo que vamos a estar enfocándonos en los próximos meses. Y después un objetivo a corto plazo. ¿Qué debe pasar en el próximo semana, en la próxima semana, mes y todos los días para llegar a ese objetivo a medio plazo que está conectado con el objetivo a largo plazo?